salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Gloria a Cristo Jesús. Dios me le bendiga en esta preciosa mañana. Ya nos encontramos aquí en la iglesia Restauración Divina. Bueno, el día de hoy, pues déjeme decirle que cambiamos un poco el escenario. Hoy nos tocó, los técnicos aquí acomodaron las cosas un poquito diferentes. No tenemos música otra vez, tenemos problemas ahí, pero después ya yo creo que se le dará explicación de lo que está pasando. Pero el día de hoy, en esta preciosa mañana, déjeme decirle que el Señor le bendiga, que el Señor haya velado su sueño y que haya tenido un sueño profundo y que haya pues despertado esta mañana por la misericordia del Señor, como lo hicimos todos nosotros. El día de hoy quiero dar gracias al Señor porque a pesar de que la semana fue una semana muy, muy fuerte, el sol estuvo demasiado fuerte y como usted ya sabe, pues yo trabajo afuera, el sol estuvo un poquito fuerte, pero el día de hoy estamos aquí por la misericordia del Señor para llevar este servicio. Si está ya tiene ya a la mano a la Biblia, si está en su casa, y si no la tiene a la mano, pues tráigasela, agárrela y pues le pido por favor que valore mucho esta clase de servicios, que aunque no son los servicios que normalmente estamos acostumbrados, también tiene que tomar en cuenta que el esfuerzo que tomamos para preparar un mensaje, porque estemos en la iglesia o fuera de ella, transmitamos por medio de este medio o estando la iglesia presente, la preparación del predicador es la misma, no es menos ni es más. Siempre estamos buscando en el Señor, y lo mismo que se preparó para predicar un mensaje aquí o por este medio, es la misma. Entonces, hermanos, yo les quiero el día de hoy decirles que por favor, si puede, si tiene el tiempo, tome en cuenta nuestro esfuerzo y que el Señor le bendiga y que el Señor hable a su vida en esta preciosa mañana. Así que si ya tiene su Biblia a la mano, puede tomarla ahí y abrirlo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tus atrios, Señor, y que la iglesia, Señor, de alguna manera esté tras la pantalla, Señor, pueda escuchar tu palabra, Señor, pueda escuchar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque
a pesar, Señor, de nuestro poco intelecto, tal vez, Señor, tú nos hablas a nuestra vida, nos hablas a nuestro corazón, Señor, y has ido, Señor, trabajando en nuestra vida y permites, Dios, que seamos los portadores de una palabra, Señor, que sin duda, Señor, llegará al corazón de las personas, Señor, sin duda llegará, Señor, y nos hará entender, Señor, muchas cosas que muchas veces, Señor, no tenemos entendimiento de ellas. Así que te pido en esta preciosa mañana, Señor, que cada oyente, Señor, que cada hermano que está ahí, Señor, pueda escuchar tu palabra, Señor. Ponga especial atención, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que en ella nos va la vida eterna. Entonces permítenos, Dios, explicar esta palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Y habla tú, Señor, habla tú al corazón, Señor. Sé solamente yo, que yo sea el vaso, pero que tú hables, Señor, a la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor, que sea, Señor, tu voluntad en este momento. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En esta mañana, bueno, en nuestro tema, yo creo que si pudiéramos, mostrar el escenario del último mensaje que yo prediqué, bueno, yo creo que es un escenario tal vez muy diferente, ¿me entiende? Pero la palabra es la misma, no hay otra palabra, ¿me entiende? La palabra que predicamos en sí es el mismo mensaje para nuestra vida, que nos habla de qué, de permanecer en Cristo, de seguir la palabra del Señor, de que nuestro especial tesoro no debería de estar aquí en la tierra, sino en el cielo, donde dice su palabra que la polilla y el orín no corrompen. Entonces, de manera que queremos hablar en esta mañana, como le decía, en un escenario muy diferente, ¿me entiende? Pero que el mensaje de nuestra palabra es el mismo, el mensaje es el mismo. Tratamos de hablar lo que Dios nos da, porque viene de Él y es para su pueblo. Entonces, en esta mañana yo quisiera hablarle, la semana antepasada, le hablaba de no regresar al desierto. ¿Me entiende? Que en el desierto es una vida muy difícil, y los que han vivido ahí es porque se han adaptado ahí, pero nosotros que ya hemos vivido en una tierra que fluye leche y miel, entonces no estamos aptos ya para volver al desierto, y el desierto nos mataría completamente. Entonces el día de hoy yo quiero hablarle de un tema similar, ¿me entiende? Y el tema de esta mañana yo le puse por tema: sigue remando, no importa las circunstancias. Amén. Entonces, como a manera de introducción, quisiera introducir este mensaje así como un poco diferente. Y yo sé que a lo mejor cuando escuche las estrofas de esto que voy a cantar, le va a venir a su vida muchos recuerdos, ¿me entiende? Yo siempre he dicho que los que somos de la vieja guardia, ¿me entiende? Los que somos de tiempo atrás, ¿me entiende? Que nos convertimos allá por los 90s, los 80s, oíamos este tipo de cantos y eran unos cantos muy preciosos. Había un canto que nos enseñaran, yo creo que fueron los primeros cantos que nos enseñaban, y había un canto que se cantaba mucho en la iglesia donde yo me congregué mucho tiempo, y el canto decía... es un canto del ayer que decía: Dios tiene un barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán. Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por Cristo el capitán. ¿Quién no recuerda ese canto? Yo creo que todos lo recordamos. Fue precioso, es precioso, sigue siendo precioso. ¿Por qué? Porque nos habla de la plena seguridad que tenemos de que vamos en un barco con Cristo. ¿De qué? De que nuestras almas han sido redimidas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que nos habla, es las estrofas de ese canto. Y en ese tiempo había muchos cantos preciosos, ¿me entiende? Había muchos cantos, todavía hasta la fecha, todavía los seguimos cantando. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor, es palabra de vida, ¿me entiende? Y nos hace sentir seguros en las manos del Señor. Ese canto, le decía, nos habla de la seguridad.
de que si usted y yo somos parte de la tripulación de ese barco, somos marineros, si se puede decir, en ese barco. Nosotros tenemos la plena seguridad de que Cristo es el capitán, de que Cristo es el que va de alguna manera a darnos la seguridad que en ese barco, por tormentas y por todas las cosas que pasan en alta mar, Él nos da la seguridad de que nos llevará a tierra fija, nos llevará a una tierra firme, y podemos llegar al lugar a donde Él tiene planeado que nosotros lleguemos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, déjeme decirle que a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta, ¿verdad? Que a esos cantos, aunque nos enseñaban sobre el amor de Dios, sobre la seguridad de Dios, ¿me entiende? Un día en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones que nos haga pensar que la barca en la cual vamos navegando estamos solos, ¿me entiende? Al igual que la lectura que leíamos, los discípulos en un momento estuvieron prácticamente, se veía como que estuvieran solos, ¿me entiende? Estaban a la mitad del mar y era ya la noche avanzada, ¿me entiende? Y dice la palabra del Señor que se encontraban remando, con fatiga, estaban batallando porque el viento les era contrario. Muchas veces en nuestra vida vamos a tener vientos contrarios, muchas veces en nuestra vida vamos a tener situaciones difíciles que nos hagan sentir que aquel Cristo que nos rescató, que aquel Cristo que restauró nuestras vidas, que nos perdonó, a veces nos hace sentir la situación, no que así sea, pero la situación nos hace sentir eso, ¿me entiende? Aunque usted y yo sabemos que Dios es omnipresente, eso lo sabemos todos, ¿me entiende? Pero la situación que estamos sucediendo nos hace sentir que estamos pasando por una situación y que muchas veces tenemos que doblar nuestras rodillas y decir: Señor, ¿en dónde estás? ¿Me entiende? Y el Señor está ahí con nosotros. Pero la situación difícil que pasamos entonces nos hace pensar otras cosas. Bueno, el canto que hablábamos, ese canto no hablaba de tribulación, no hablaba de angustia, no hablaba de persecución, pero hablaba de alta mar, hablaba de que estamos en alta mar, y en alta mar pueden suceder muchas cosas. Las olas turbulentas se levantan, y muchas veces vamos a sentir, como le decía, situaciones muy difíciles. Pero entonces ahí donde la palabra de Dios nos dice, hablando Pablo en Hechos 14:22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aunque el canto que hablábamos no era, ¿me entiende? No le decía, bueno, entonces usted como quiera debe de tomar en cuenta que muchas veces en nuestra vida van a venir las situaciones difíciles, aunque como le decía, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, que lo sabe todo, ¿me entiende? Entonces, podemos entender, ¿me entiende? Que es necesario, ¿me entiende? La situación que estamos pasando es necesaria, ¿entiende? ¿Por qué? Muchas veces no lo sabemos, muchas veces no lo entendemos, pero va a llegar el momento en que Dios nos va a decir, nos va a revelar el motivo por qué estamos pasando por esa situación difícil de nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Déjeme decirle una cosa. La vida de los apóstoles no fue la vida más fácil, ¿me entiende? Desde que ellos aceptaron a Cristo, el Señor les dijo, serán despreciados por mi nombre, serán encarcelados. Decía el Señor, los enemigos serán los de su propia casa. Entonces, la situación de ellos fue una situación muy dolorosa. Esa fue la manera que se escribió la Biblia que usted y yo tenemos en nuestra casa, la Biblia que usted y yo leemos todos los días, la Biblia que cargamos, que venimos al servicio y tenemos una Biblia, y que cada cristiano,
¿me entiende? Aunque a veces hay excepciones, ¿me entiende? Las iglesias a veces están llenas de Biblias, de gente que las ha olvidado y por meses las Biblias están ahí abandonadas. No sé cómo sobreviven esas personas, ¿verdad? Pero en realidad, la realidad de nuestra vida es que la Biblia usted debe tenerla en su casa, debe tenerla donde usted la pueda leer. No se la ponga de almohada, porque de almohada de nada sirve. Léala, busque, ¿me entiende? Porque esa es la palabra del Señor. Y esa palabra llegó a nuestra vida con mucha tribulación, con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha sangre. El Señor Jesús un día les dijo a los fariseos, o hablando al pueblo de Israel, les dijo: Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a tus profetas, dice, y apedreas, o apedreas y matas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Dice: mas no quisiste. Entonces, ¿qué nos habla eso? Nos habla de las situaciones difíciles que pasaron los apóstoles, que esta palabra que nosotros leemos el día de hoy fue escrita por medio de hombres que fueron inspirados por Dios, pero que la situación de sus vidas fue difícil, mas con todo ello aceptaron ellos el llamado que Dios les hizo a su vida. Aceptaron el llamado del Señor, ¿entiende? Y los trajo ¿a qué? Los trajo al conocimiento de su palabra, y los trajo, ¿me entiende?, a dejar de ser pescadores, y les dijo: hoy yo voy a ser con ustedes pescadores de hombres. Nosotros nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Nos convertimos a Cristo, y algunos de nuestros hermanos, desde el primer día, hermano, que se convirtieron a Cristo, su vida ha sido un proceso difícil, ¿me entiende? Desde que se convirtieron a Cristo se han aferrado a la fe, ¿me entiende? Y Dios los ha dejado ver su gloria, ¿me entiende? Hemos tenido situaciones difíciles, ¿me entiende? Pero algunos las tenemos de un modo, otros las tenemos un poco más fáciles, pero la realidad de estas cosas es que siempre vamos a tener situaciones en nuestra vida que nos obligan a tomar una decisión, ¿entiende? O decidimos seguir remando en medio de la tormenta, o tomamos otra decisión, la de simple y sencillamente, como decían por ahí, dormirte. Decían en México que se durmió en los laureles, ¿entiende? Yo no sé en realidad de dónde salió esa expresión, pero es muy común en México decir de eso. Entonces, usted decide una cosa: o sigue remando en medio de esta situación que está pasando en su vida, o de plano decide dormirse. Bueno, déjeme decirle que el hecho de que Jesús sea nuestro capitán, que el hecho de que Jesús esté en nuestra barca, no nos hace exentos de pasar por tormentas en nuestra vida, ¿entiende? No nos hace exentos, va a haber situaciones en nuestra vida que llegarán, ¿me entiende? Entonces, como le decía, el canto no dice, no habla de ello, pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña que aunque somos llamados de parte del Señor, no somos exentos de tribulaciones. Aunque Cristo sea nuestro capitán, no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Bueno, déjeme decirle entonces que hay cosas, ¿verdad?, que hacen diferencia, que en la vida de nosotros, es diferente a la del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que está con nosotros en cada momento de nuestra vida, que nos da seguridad, y que esa es la diferencia. Ahora déjeme decirle una cosa. Yo busqué por ahí cierta información y acerca de las responsabilidades de un capitán de barco. Y bueno, para empezar, déjeme decirle que el capitán de barco, dice ahí que es la máxima autoridad. En un barco no hay otra persona más alta que el capitán. Que
aunque es el capitán de barco, dice que es el responsable de todo el funcionamiento del barco. Todo lo cuanto pasa, todo cuanto sucede, todo el funcionamiento del barco, es responsabilidad del capitán. Que él dirige, que él coordina y controla todas las actividades que se realizan a bordo. Pero hay una parte, la última dice que es siendo responsable, número 1, de la seguridad del buque, número 2, de la tripulación, número 3, del cargamento, de la navegación y de la organización del trabajo. ¿Viene? Son las responsabilidades de un capitán. Pero nosotros pues tal vez ustedes digan, no es lo mismo. Bueno, pues en el barco en el cual nosotros caminamos, en el barco donde navegamos, Cristo es nuestro capitán. Ahora, yo siempre he dicho que nosotros nos debemos sujetar a nuestras autoridades eclesiásticas, ¿me entiende? Cuesta trabajo, ¿me entiende? Tenemos nuestras propias ideas, ¿me entiende? Batallamos con ello. Hay cosas que muchas veces nosotros decimos, no, eso no lo voy a hacer yo, ¿me entiende? Y sin embargo, si usted y yo somos personas que buscamos de Dios, Dios nos va a hacer entender que lo que nos están diciendo que hagamos viene de parte del Señor. Entonces, si el capitán es Cristo, ¿me entiende? Entonces nosotros debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque Él es el responsable de toda la tripulación, Él es el responsable de todos nosotros en nuestra vida, ¿me entiende? En la iglesia tenemos nuestros líderes y entonces nosotros nos vemos obligados, nos vemos en la situación de obedecer, ¿me entiende? A aquellos a quienes Cristo puso como líderes en nuestras iglesias. Eso es la situación, ¿me entiende? Que tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, si usted y yo navegamos con Cristo y viendo que Él ha cumplido con su responsabilidad hasta este momento, usted puede decir hasta este momento, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Nos ha ayudado el Señor, pero necesitamos ser obedientes porque Él ha cumplido con todo lo que Él tenía que haber cumplido. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es, lo que nos da a nosotros la plena seguridad de que todo lo que Él tenía que hacer lo hizo y lo hizo bien, ¿me entiendes? Entonces, hay funciones, ¿me entiendes? De nosotros también como marineros. Entonces, para empezar, déjeme decirle una cosa. Yo estaba buscando por ahí, dice que para ser un marinero, dice que no se necesita experiencia previa. Dice, no hay experiencia previa. Dice, entre tus obligaciones estaría, dice, el rascado y el fregado de limpieza general de la cubierta, limpieza y mantenimiento de equipo y maquinaria de cubierta. Pero hay una parte especial, ¿me entiende? Hay una parte que me llama mucho la atención, y se encuentra, dice, después de haber el raspado general de la cubierta, limpieza y mantenimiento de equipo y maquinaria de cubierta, dice, hay una parte que dice, con especial atención a sistemas de emergencia y salvar vidas, ¿me entiende? Entonces, si me das por favor Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El apóstol Santiago nos dice entonces ahí que nosotros tendríamos que estar preparados, ¿para qué? Para ser útil en salvar vidas. Me llama la atención esto, ¿me entiende? Porque le digo, dice que la especial atención o lo que tiene que aprender obligadamente, dice, son los sistemas de emergencia y cómo salvar vidas, ¿me entiende? Nosotros como cristianos, ¿me entiende? Somos portadores de una palabra de vida, somos portadores de una palabra que salva almas del infierno, ¿me entiende? Entonces,
Nosotros como marineros en el barco de Cristo necesitamos aprender la palabra del Señor y llevar a cabo, ¿me entiende? A lo que nos ha llamado el Señor, que es hablarle a otros de Cristo, hablarle a otros de la necesidad de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y entonces la palabra del Señor nos dice que si hacemos volver a un pecador de su pecado, de su mal camino, entonces hemos salvado una alma de la muerte. Entonces, sin experiencia previa, ¿me entiende? Pero con especial atención en salvar vidas. Entonces, no tenemos quizá la experiencia previa, ¿me entiende? Pero la Biblia nos dice a nosotros que no es del que corre, que no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Entonces, el Señor ha tenido mucha misericordia en nuestra vida y nos trajo, nos cambió, nos transformó y el día de hoy estamos aquí, ¿me entiende? Predicando un mensaje, ¿me entiende? Que el Señor nos dio, y yo sé que este mensaje va a ser de mucha bendición para su vida, ¿me entiende? Dice la palabra del Señor que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran hombres pescadores, por lo tanto estaban acostumbrados al mar. Eran hombres que sabían cómo manejar una situación en el mar. Dice, el llamamiento de Jesús no fue exactamente para que fueran a pescar, ¿me entiende? El llamamiento de Jesús era para ser pescadores de hombres. ¿Me das por favor Marcos 1:17? Dice, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El ser pescadores de hombres o portadores de una palabra de vida, aunque no requiere experiencia, y así como el marinero ordinario, sí requiere, número 1, de disponibilidad, número 2, de obediencia. Debemos de entender que usted y yo, al venir a los pies de Cristo, aparte de ser perdonados, se nos dio una palabra de vida, ¿entiende? La palabra de Dios dice que somos pueblo adquirido el Señor, que somos nación santa, pero dice la última parte del versículo, dice que somos, traídos de las tinieblas a la luz para predicar, dice, las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de ahí, ¿me entiende? Esa es la cosa que muchas veces a lo mejor no lo hemos entendido. Bueno, el ser pescadores y ser llamados a pescar a hombres era una situación un poco diferente, ¿me entiende? Tal vez al igual que nosotros, ¿me entiende? Ellos eran, dice su palabra, dice que ellos eran obedientes, ¿me entiendes? En la barca. Tal vez tendrían que aprender un nuevo tipo de obediencia. Pedro y Andrés, quizás eran dueños, ¿me entiende? También tendrían que aprender, ¿me entiende? Lo que sería una obediencia tal vez diferente. ¿Me das Hebreos 12, del 9 al 12, por favor? Dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, déjeme decirle entonces que tal vez ellos habían aprendido un tipo de obediencia, pero nosotros también éramos obedientes, nosotros también nos enseñaron la obediencia y nos enseñaron la disciplina, ¿me entiende? Y da gusto, ¿verdad? En estos tiempos más que nada da gusto que nos hablen del buen comportamiento de nuestros hijos, ¿entiende? Que
que cuando se refieren a nuestros hijos nos dicen, qué bien portados son sus hijos, ¿entiende? Alguien un día se admiró porque llegó a mi casa y entonces mis niños estaban más chicos todavía, ahorita ya pues ya son adultos, ya son grandes, ¿verdad? Tengo dos que todavía no son adultos, pero ya entienden, ¿me entiende? Más en ese tiempo mis niños eran pequeños y yo estaba con un hombre platicando afuera y la niña me dice, papá, dice mi mamá que ya se vaya a comer. Entonces yo le digo, sí, dile que ahorita voy. Y el hombre se maravilló y me dijo, ¿sus hijos le hablan de usted? ¿A usted? Digo, pues si tú que eres más adulto me hablas de usted, ¿por qué mis hijos no me han de hablar de usted? Le digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Dice, eso ya no se usa ahorita. Bueno, no se usará en tu mundo, le digo, pero a mí me enseñaron esto y eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos, le digo. Entonces, esta palabra me trae un recuerdo a mí, ¿verdad? De que nosotros fuimos obedientes a nuestros padres, nosotros los obedecíamos, los venerábamos, ¿me entiende? Sentíamos que ellos eran lo máximo para nosotros, ¿me entiende? Aunque conforme van pasando los años, bueno, nuestros hijos crecen más que nosotros y muchas veces se dan cuenta que no éramos el gigante que ellos pensaban que éramos, ¿me entiende? Entonces, la situación de ellos como pescadores, pues habían aprendido un tipo de obediencia, pero el día de hoy estaban en otro tipo, ¿me entiende?, de obediencia. El venir a los pies de Cristo nos hace obedecer sin entender la situación que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿me entiende? Entonces el Señor siempre nos va a sorprender, siempre en el caminar de nuestra vida, Él siempre nos va a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas, nosotros no sabemos todas las cosas. Entonces a veces nosotros tenemos que obedecer sin preguntar, obedecer simple y sencillamente porque el Señor manda que obedezcamos. Bueno, aquella tarde, después de haber alimentado a los 5,000 hombres, después de ver el milagro de la multiplicación de los peces, dice la palabra de Dios que los hizo entrar en la barca y les dijo, id, en lo que despido a la multitud. Y ellos quizás no lo entendieron, ni habían entendido tampoco el milagro de la multiplicación, ¿entiende? Su entendimiento no estaba completamente, ¿me entiende? Entonces, ellos solamente se maravillaban de las cosas que hacía el Señor. Pero una cosa me llama la atención, ¿me entiende? De que ellos, aún sin haber entendido las cosas que estaban mirando, simple y sencillamente se montaron en la barca y comenzaron a navegar, comenzaron a remar, ¿me entiende? Yo me imagino, ¿verdad?, que más de uno se preguntó, bueno, ¿por qué no va a venir con nosotros? ¿Cómo va a ser para ir con nosotros allá hacia el otro lado? No había otra barca más que esa. Entonces, pero simple y sencillamente ellos obedecieron, se montaron en la barca y comenzaron a remar, ¿me entiende? La situación de ellos fue un poco difícil, ¿me entiende? Yo me identifico mucho con ellos, ¿me entiende? Hay cosas las cuales que simple y sencillamente a veces no las entiendo, ¿me entiende? Y sinceramente, a primera vista, yo digo, no, es que esto no es posible, no va a ser de esa manera, no puede ser de esa manera, pero después por la noche doblo mis rodillas y le digo, Señor, hazme entender las cosas que no entiendo, y si no las puedo entender, bueno, entonces dame obediencia, quiero ser obediente a tu palabra, quiero hacer las cosas que aunque no las entienda, ¿entiende? Simple y sencillamente ser obediente a tu palabra, ¿entiende? Eso es una parte de lo que le decía, tenemos que tener obediencia y disponibilidad en el camino del Señor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros líderes van a tomar decisiones, ¿me entiende?,
conforme a la situación que está sucediendo, ¿me entiende? Y que muchas veces no las van a poder revelar completamente a toda la iglesia, y sin embargo van a ir con los otros líderes de más abajo y van a decirle, mire, tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿me entiende? Entonces, muchas veces, pues los que recibimos preguntas somos nosotros, ¿me entiende? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? No, simple y sencillamente, no sé, ¿me entiendes? Simple y sencillamente a mí se me ha dado una orden y eso es lo que yo tengo que hacer, ¿me entiende? Pero debemos de entender de que esos líderes fueron puestos por Dios, ¿entiende? Porque nada de lo que sucede aquí en la tierra, no es previamente ordenado del cielo. Eso es lo que tiene que tener usted como cristiano, como hijo de Dios. Debe de entender de que nosotros debemos de obedecer a aquellos que el Señor ha puesto, ¿me entiende?, como líderes nuestros. El versículo 9 que leíamos de Hebreos dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. ¿Y qué? Viviremos. Vida es lo que nos dice. Vamos a vivir por nuestra obediencia. Dice, y obedeciendo a Dios, el versículo 10 dice que obedeciendo a Dios para lo que nos es provechoso. ¿Y para qué? Para que participemos de su santidad. Dice después que va a dar fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces necesitamos ser ejercitados ¿en qué? En la obediencia del Señor, ¿me entiende? ¿Para qué? Para poder dar fruto, para poder ser partícipes de su santidad. La Biblia nos dice, hablando del Señor, sed santos, dice, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, pero el principio de todas estas cosas es la obediencia y la disponibilidad de servir. Si usted tiene obediencia y tiene disponibilidad para servir, ¿me entiende? Déjeme decirle que será un buen siervo de Dios y en tiempo venidero hará de dar fruto. Porque dice su palabra que separados de Él no podemos hacer nada. Aunque seamos los pámpanos, si estamos separados de Dios no podemos dar fruto. Entonces, Hebreos es lo que nos dice. Causa de la obediencia nos traerá como gratificación la vida. Nos participaremos de ¿qué? De su santidad. ¿Entiende? Y vamos a dar frutos de justicia. Frutos apacibles de justicia, dice, porque hemos sido ejercitados en esa obediencia. Lo que le decía hace un momento era lo que estamos viviendo en lo que es la palabra. Le decía yo tendría que enseñar a mis hijos la obediencia, ¿me entiende? Y ellos la entendieron, ¿me entiende? Y son obedientes hasta el día de hoy, a pesar de que ya son adultos, aún siguen siendo obedientes, ¿me entiende? Y eso es creo que lo más precioso que podemos tener en nuestra vida, el que ver los frutos que el Señor ha permitido que haya en nuestra vida, causa de nuestra obediencia al Señor. Amén. Entonces, eso es lo que queríamos comenzar a hablar. Entonces, su capitán es Cristo. Al hombre que Dios puso en la tierra como nuestro líder, como nuestro pastor, déjeme decirle que es un hombre que nos ha enseñado a orar, nos ha enseñado a interceder, nos ha enseñado a tener fe, ¿me entiende? En situaciones difíciles, lo hemos visto una y otra vez hablarnos sobre la fe, hablarnos sobre la persistencia, ¿me entiende? De seguir buscando al Señor. Y déjeme decirle, yo le aseguro que así como Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan mar adentro en la barca, y así como él los dejó ir y él despidió a la multitud, y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que después de ello, dice que él se fue a un lugar a orar. Yo tengo la plena seguridad, ¿me entiende? Yo tengo la plena seguridad que nuestro pastor, en la situación en la que se encuentra, yo le aseguro que está orando por usted y por mí. Yo le aseguro que está orando, aunque quizás no pueda abrir sus labios y comenzar a orar como estamos acostumbrados a hablar muchas veces, a orar a Dios y muchas veces levantar nuestra voz, pero yo le aseguro que aún ahí en su pensamiento Él está intercediendo por nosotros, por la iglesia, ¿entiende? Por aquellas almas que el Señor
le dio y que Él es responsable de todas ellas, ¿entiende? Pero déjeme decirle que usted y yo también somos responsables, tenemos responsabilidad, que la iglesia no es solamente el pastor, que la iglesia no es solamente los líderes, que todos, usted y yo, somos parte de la iglesia. Entonces tenemos la responsabilidad que aunque estemos a la mitad del mar, que aunque estemos en la hora más donde la oscuridad es más densa, ¿me entiende? Y aunque el viento sea contrario, nuestra responsabilidad es mantenernos remando. Tenemos que seguir remando porque las responsabilidades, como le decía, del capitán no han terminado, ¿me entiende? Y Él nos ha enseñado que Él ha estado ahí en los momentos difíciles de nuestra vida. Entonces, nuestra responsabilidad, aunque tenga vientos contrarios, aunque se levanten olas turbulentas, nuestra responsabilidad es seguir remando, ¿me entiende? Alguien dijo por allí que los vientos en la vida del creyente siempre serán contrarios. Dijo que los hermanos y creyentes, dice, siempre navegan en contra de la corriente. Nosotros no vamos conforme a las corrientes del mundo, nosotros vamos conforme a la corriente del Señor. Entonces, el viento nos es contrario en todo momento. Muchas veces, como le decía, nos vamos a encontrar en la situación más difícil de nuestra vida y muchas veces vamos a ver y vamos a creer que el Señor no está ahí. Pero dice la palabra del Señor ahí en el mismo evangelio de Marcos, en el versículo el 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, dice, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche más o menos es dentro de 3 a 6 de la mañana. Y según los estudiosos dicen que es la parte más oscura. Nosotros siempre hemos tenido la idea que las 12 de la noche es la parte más oscura. Bueno, la parte más oscura de una noche es de 3 a 6 de la mañana, antes de que amanezca. Bueno, en la hora más oscura ellos estaban remando a la mitad del mar y el viento les era contrario y les era difícil. Pero en ningún momento encontramos que dice que alguno de ellos se sentó. No, todos estaban remando por mantener la barca a flote. Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes de nosotros, ¿me entiende? Como cristianos, ¿me entiende? Es remar en tiempos de tormenta. Navegamos en alta mar, sí, ¿me entiende? Pero ninguno de nosotros puede estar dormido, ninguno de nosotros puede estar sentado, porque si nos sentamos, entonces quiere decir que no nos importa la situación de nuestro barco, la situación, en este caso, de nuestra iglesia, porque esta es nuestra iglesia. A veces en oración yo he estado orando al Señor y yo le digo, Señor, te pido por mi iglesia, ¿me entiendes? Pero rápidamente yo hago énfasis y le digo, Señor, no que sea mi iglesia, sino que yo soy parte de ella, le digo. Y por eso es que yo siento que es mi iglesia, le digo. Entonces, este es solamente un building, pero la iglesia en realidad somos usted y yo, ¿entiende? Entonces, usted y yo, su responsabilidad, mi responsabilidad es que a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de que la hora sea la más oscura de nuestras vidas, lo que nunca habíamos experimentado, ¿entiende? La situación esta nunca la habíamos vivido, nuestra generación no había vivido una tempestad tan grande como la que hemos estado viviendo. Mas sin embargo, déjeme decirle que aunque nosotros estemos remando en contra de la corriente, en contra de los vientos, déjeme decirle una cosa, que el Señor nos está observando. Así como Él observaba a los discípulos que estaban batallando a la mitad del mar, así el Señor nos observa. Y en cierta hora de la noche, ¿me entiende? Yo le aseguro que el Señor, en lo más duro de la tormenta, un día de estos se va a aparecer y va a poner final a toda la situación difícil que estamos viviendo en estos momentos. Pero nuestra responsabilidad es seguir remando. Hay cosas que se tienen que hacer en el momento que para mantener un barco a flote, déjenme decirle que
que la palabra de Dios dice que en el tiempo de Jonás, si me das Jonás 1, 4 y 5, por favor, en el tiempo de Jonás, cuando Jonás fue llamado por el Señor para llevar un mensaje a Nínive, y que usted y yo conocemos toda esta historia porque nos las enseñaron desde que éramos pequeños, también por medio de un canto decía que Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor. Bueno, déjeme decirle que en ese tiempo, ¿me entiende? Cuando los barcos eran barcos de carga, ¿me entiende? La situación de ellos muchas veces en el mar era muy difícil, ¿me entiende? Pero esta es una situación especial. Entonces dice la palabra de Dios, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande, dice, que se pensó que se partiría la nave. Imagínese usted la situación difícil por la que estaban pasando los marineros y sin entenderlo, porque realmente era demasiado. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver tempestades, estaban acostumbrados a lidiar con ello, pero muchas veces, ¿me entiende? Ellos habían puesto el barco a flote, tenían experiencia en ello, pero dice que el mar se embravecía cada vez más y más. Entonces dice que los marineros tuvieron miedo, dice, y su primera reacción de ellos fue clamar a su Dios, ¿me entiende? Ellos no conocían al Dios de Israel, pero ellos clamaban a su Dios, dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué había hecho Jonás? Jonás simple y sencillamente dice que se fue a la bodega y se durmió, ¿me entiende? Lo que me da a mí ¿me entiende? La seguridad de que no le interesaba la situación, ¿me entiende? Él estaba simple y sencillamente, como le dijera, decepcionado tal vez de sí mismo por haber desobedecido al Señor. Y aunque él sabía que el Señor le iba a tomar en cuenta todo ello, simple y sencillamente fue y se acostó. No le importó ni su vida, ni le importó la vida de los demás que estaban ahí en el barco, ¿me entiende? Entonces la palabra de Dios dice que los marineros, la primera reacción que tuvieron fue clamar a su Dios, ¿me entiende? Nosotros, nuestra situación en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues clamar a Dios. No, decía nuestro pastor, o dice nuestro pastor, ¿me entiende? Que no conoce otra fórmula más que la oración, más que el clamor, ¿me entiende? Más que doblar nuestras rodillas. Esa es la solución a todos nuestros problemas, a toda la situación que está sucediendo. Debemos de mantenernos orando, mantenernos clamando, mantenernos, ¿me entiende? Siempre ahí al pie del cañón, ¿me entiende? Entonces, era la situación de ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Se estaba partiendo, se sentía que el barco se partía, ¿me entiende? Y ellos, la primera reacción, como le decía, era orar. La segunda reacción que tuvieron es empezar a aligerar la carga, ¿me entiende? Empezar a soltar las cosas que a lo mejor les iban a hacer falta en caso de naufragio, pero tenían la reacción ahorita en ese momento era tirarlas. Ahora, hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que dejarlas ir en esta situación, ¿me entiende? Hay cosas que muchas veces no las queremos dejar ir, pero tenemos que dejarlas, ¿me entiende? Y una de las cosas que tal vez no ha pensado, tal vez no ha entendido es que el día de hoy usted y yo tenemos que dejar la costumbre de orar lo que estábamos acostumbrados, ¿me entiende? Quizás acostumbrábamos a orar 25 minutos, 20 minutos, a veces 5 minutos, ¿me entiende? Y tenemos que dejar ir todas esas costumbres. ¿Por qué? Porque esas costumbres no nos van a llevar a ningún lado, ¿me entiende? Muchas veces tenemos que dejar para servir al Señor, dejar de hacer nuestras propias cosas. ¿Cuántas veces en la vida, ¿me entiende? Tenemos que muchas veces hacer cosas aparte afuera, pero le decía yo un día a mis hijos, ya no cuenten conmigo, le digo, para sus fiestas, ya no cuenten conmigo, le digo, para hacer alguna reunión. Luego me dice mi hija, la que ya está casada, que me dice, papá, ¿pero por qué? Le digo, porque hoy les voy a pagar la que me hacían a mí ustedes, le digo, porque cuando yo le decía, hija, vamos a reunirnos, vamos a hacer esto,
no puedo ir. ¿Por qué? Es que Eliezer va a estudiar porque va a dar la clase. Le digo, bueno, el día de hoy yo voy a estudiar, voy a dejar ir mi tiempo para un lado. ¿Para qué? Para servir al Señor, ¿me entiende? El día de hoy usted tiene que dejar su tiempo libre, lo que hacía en su tiempo libre, doble sus rodillas, busque a Dios, sirva a Dios. ¿Por qué? Porque la situación de la iglesia, estamos batallando, estamos echándole ganas con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero siempre se necesita de hombres, de mujeres que doblen sus rodillas y que oren y que clamen al Señor por causa de la situación que está viviendo, no solo la iglesia, sino el mundo en general, ¿me entiende? Todo mundo está ahora haciendo campañas de oración, estamos haciendo campañas de ayuno, ¿me entiende? De intercesión, de clamor, ¿me entiende? Y no sea que estemos como Jonás, que se fue a dormir. El día de hoy hacemos énfasis en eso, ¿entiende? ¿En qué? En que nuestra responsabilidad delante de Dios es mantenernos orando, mantenernos clamando al Señor, ¿me entiende? Y que en determinado momento, no importa que sea la hora más densa, la oscuridad más densa, déjeme decirle que el Señor aparecerá de pronto un día de estos, y como le decía, y calmará toda esta tempestad que se ha levantado. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos que dejar ir todo, ¿me entiende? Y clamar a Dios. Volvemos a Hebreos. ¿Me das Hebreos 12:12? Por favor. Dice Hebreos 12:12, dice, por lo cual levantad las manos caídas, dice, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El día de hoy, déjeme decirle entonces que tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que echarles aceite a nuestras rodillas, ¿entiende? El día de hoy tenemos que hacer sendas derechas, dice su palabra, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay necesidad de mucha sanidad, hay necesidad en las vidas de nuestros hermanos, hay necesidad en cada hospital, ¿me entiende? Aunque quizás no puedan ver a las personas, yo le aseguro que fuera del hospital hay gente con la esperanza de mirar a su familiar, ¿me entiende? Gente que se les han perdido los familiares, ¿me entiende? Que simple y sencillamente se los ha llevado la ambulancia y no tiene noticias de ellos por 3 o 4 días, ¿me entiende? Entonces, hay mucha necesidad en el mundo. El día de hoy, como decía mi hermano Rubio el otro día, hoy tenemos necesidad de que el Señor venga y sane nuestra tierra. Entonces, nuestra necesidad, nuestra responsabilidad el día de hoy es que nos mantengamos remando aún en contra de cualquier situación, recordando siempre que el Señor dijo, clama a mí, dijo, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y recordando también los versos que muy seguidos nos repetía nuestro pastor, entiende, y que sin duda el día que venga nos lo repetirá, que dice Mateo 7 y 8, por favor. Y es una lectura, Mateo 7:7. Dice el pastor, ¿se recuerda usted cómo decía? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y hablando todavía de lo demás, dice, de manera que si un hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Entonces déjeme decirle que todo aquel que busca, todo aquel que pide, hallará, se le abrirá, ¿me entiende? Entonces, esas eran las palabras que nuestro pastor siempre nos repetía. También había otro versículo, también en Juan 4:23, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca.
pues déjeme decirle que a usted y a mí, aún sin experiencia previa, aún sin tener la facilidad de palabra, el Señor nos trajo y nos dio esta palabra de vida, ¿me entiende? Y ha trabajado en nuestra vida y nos ha puesto aquí, ¿me entiende? Platicábamos, ¿verdad? Acerca de la situación, en lo particular la mía, ¿verdad? Que temblábamos, ¿me entiende? Que sentíamos nervios, ¿me entiende? Y aún lo sentimos, pero no dejamos que nos dominen, ¿me entiende? Hoy nosotros dominamos a los nervios, ¿me entiende? Entonces, lo que pasa es, ¿me entiende? Que estamos frente a un pueblo que ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesús. Somos portadores de una palabra de vida, ¿me entiende? Aunque quizás no lo haya entendido. Entonces, batallamos para entender muchas veces, pero déjeme decirle una cosa, que si tocamos, seguro que se nos abrirá. Gracias al pastor, porque siempre como le decía, siempre nos estaba animando a buscar del Señor, a orar al Señor, ¿entiende? Y tal vez nosotros a lo mejor hay días que no entendemos el por qué, el énfasis tanto, y él mismo lo decía, él mismo decía a sí mismo que a lo mejor le decían, pastor, pero usted todo lo quiere arreglar con oración, y él nos decía que no encontraba otra solución para los problemas, para las necesidades de nuestra vida, sino era la oración. Cuando llegamos entonces a Deuteronomio 32:47, dice, porque no es cosa vana, dice, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ello. Al pueblo de Israel se le encomendó mucho la obediencia. ¿Para qué? Dice, para prolongar sus vidas antes de tomar posesión de la tierra. El Señor les dice que no es cosa vana, es la vida. Bueno, la situación de nosotros el día de hoy, déjeme decirle una cosa, no es cosa vana. Toda esta situación que estamos pasando, ¿entiende? Nos hará entender, nos hará valorar, ¿entiende? Las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. No es cosa vana, es vuestra vida y es la vida eterna. No es la vida aquí en la tierra, es la vida eterna. Si usted y yo dejamos de remar, déjeme decirle que todos nuestros anhelos, todos lo que nosotros hemos pensado, ¿entiende? Se va a ir completamente al fondo del mar. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor para seguir remando, para seguir avanzando, ¿me entiende? Quizás los vientos son contrarios, quizás la situación es la más difícil, quizás avanzamos nada más pulgadas, ¿me entiende? Quizás avanzamos muy poquito, pero estamos siguiendo, continuamos, no nos hemos quedado parados, ni nos vamos a quedar parados, vamos a seguir trabajando en la obra del Señor, porque esa es nuestra responsabilidad como marineros. El capitán ya hizo todo lo que tenía que hacer, vino a este mundo, sanó este mundo, murió por él en la cruz del Calvario, pagó con precio de sangre los pecados de nuestra vida, ¿me entiende? Él hizo todo y como le decía, Él dijo, consumado es. Entonces nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad como marineros a la misma vez, es seguir remando, es seguir hacia adelante, es permanecer, Señor. El apóstol Pablo decía, al final de sus días he peleado la buena batalla. Ahora, yo no sé qué clase de batalla esté peleando usted. Yo no sé qué clase de batalla usted cree que está pasando, ¿me entiende? Pero déjeme decirle que la vida del apóstol Pablo no fue la más fácil, recibió de todo. Fue apedreado, que lo dejaron por muerto, azotado, ¿me entiende? Lo ataron al cepo, ¿me entiende? Estuvo días difíciles, ¿me entiende? Y el final de sus días, ¿me entiende? Él dice, yo he peleado la buena batalla. Entonces, si vamos a pelear una buena batalla, es porque la situación está difícil. Quizás el enemigo se levante como un río, pero yo tengo la plena seguridad que el Señor que está alrededor de mí como un escudo, ¿me entiende? Que yo puedo decir, ¿me entiende? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y después de que haya pasado
todo esto diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa es lo que nosotros debemos de vivir en nuestras vidas. Siga remando, siga hacia adelante, siga vigilante, sea un siervo bienaventurado, sea aquel que cuando su Señor venga lo haya haciendo así, lo haya todavía con la misma fe, Señor, y seguir adelante, ¿me entiende? Aunque fuese, dice su palabra, como un grano de mostaza, aún con todo ello, dice que le podemos decir al monte, muévete y échate a la mar, ¿me entiende? Entonces, quizás nuestra fe no ha sido tan grande, ¿verdad? Pero la tenemos como un grano de mostaza, pero el Señor se agrada de ello. Seamos vigilantes, seamos prudentes, seamos bienaventurados. Ya para terminar, me das, por favor, Lucas 12, 37 y 38. ...37 y 38... ...12, 37 y 38... Gloria a Jesús. Estamos terminando, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados aquellos siervos, dice, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados serán aquellos siervos. Déjeme decirle entonces que el día de hoy la palabra de Dios nos dice que debemos mantenernos remando. No solamente vivir una vida acostumbrada a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deleites, sino que una vida, ¿me entiende?, disciplinada en el camino del Señor. La palabra de Dios es el mapa que nos lleva, usted ya lo sabe, no hay necesidad quizás tal vez de estárselo repitiendo, pero tenemos que hacerlo. Es la misma palabra, no ha cambiado el mensaje, como decía al principio, el mensaje es el mismo. Sigue adelante, persevera adelante, ¿me entiende? El camino del Señor es el mejor. ¿Qué más podemos añadir nosotros a la palabra? ¿Me entiende? Si la palabra es bien clara para nuestras vidas, entonces debemos de ser ¿qué? Bienaventurados, debemos de seguir remando, de seguir adelante, ¿entiende? Hay un pensamiento que encontré en un libro que estoy leyendo y dice que muchos hombres se llevaron a la tumba solamente dolorosos remordimientos, dice, pero otros resolverán vivir por lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? La vida eterna. Eso es lo que realmente importa. El lugar en el cual dice el Señor que fue a prepararnos morada. El lugar aquel donde dice su palabra que las calles son de oro, que el mar es de cristal, donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Le decía hace un momento la lectura, no es cosa vana, es nuestra vida. ¿Entiende? Entonces el día de hoy hacemos énfasis a seguir adelante, hacemos énfasis en seguir remando, en seguir buscando del Señor, en seguir orando, en seguir intercediendo, en seguir ayunando. Gloria a Cristo Jesús. Quiero dar gracias a todos los varones, ¿me entiende? Y a todos aquellos que se añadieron, ¿me entiende? En estos días, porque yo sé que aunque muchas veces no lo decimos, hay gente, hay mujeres, hay hombres orando, hay hombres ayunando, ¿me entiende? Y nos levantamos en este momento para seguir remando, para seguir adelante, para seguir buscando del Señor. Amén. Queremos decirle a todos aquellos que están enfermos, aquellos que están batallando con su salud, que no están solos, que estamos orando, que estamos intercediendo, y que día a día esperamos simple y sencillamente la victoria del Señor. No esperamos una derrota, esperamos la victoria del Señor, porque en el Señor todas las victorias ya están ganadas, solamente hay que creer en ellas. Entonces, el día de hoy le hago un énfasis en ello. Siga buscando del Señor, siga adelante, siga orando, siga intercediendo por el Señor. Le doy muchas gracias entonces en el nombre de Jesús
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Nuevamente oramos, Señor, y te damos gracias por el privilegio, Señor, de estar de pie, por el privilegio, Señor, de ser tus hijos, que tú tengas cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enfatiza el día de hoy, Señor, a que no durmamos, Señor, a que velemos, a que estemos, Señor, buscando siempre tu presencia, Señor, que sigamos intercediendo, Dios amado. Te pedimos en este preciso momento, Señor, en este instante, Señor, te pedimos, Dios amado, por la vida de nuestro pastor, Señor, porque esos pulmones, Señor, vuelvan otra vez, Señor, a funcionar, que vuelvan nuevamente, Señor, a trabajar, Señor, que vuelvan cada parte, Señor, de su cuerpo, Señor, sea renovada, Señor, y que tú lo envíes a nosotros, Señor, con una nueva visión, Señor, con un nuevo programa de actividades, Señor, y que tú le des la fuerza para que nos siga predicando, para que nos siga exhortando, Señor, a seguir buscando de ti, Dios amado. Te pedimos también, Señor, por la vida, Señor, de mi hermano Lázaro, Señor. Te doy gracias, Señor, y yo te decía, Señor, en mi oración, que cuántas veces, Señor, nos habló a la entrada, cuántas veces nos dio una palabra de aliento, Señor, cuántas veces nos dijo que estábamos en el mejor lugar, Señor, y quizás muchos nos reímos de Él, quizás muchos nos reímos, Señor, de las palabras que Él nos decía, Señor, de su insistencia en hacernos entender, Señor, que era el mejor lugar. Sin embargo, el día de hoy, Señor, su salud no es la mejor, pero te pedimos, Señor, clamamos que tú intercedas, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, que tu cetro de justicia, Señor, sea, Señor, dirigido hacia su vida, Señor, que tu brazo, ese brazo que dice tu palabra, que aún truena, Señor, que sea quitada toda enfermedad de sus vidas, Dios. Te pedimos, Señor, también, Señor amado, por la vida, Señor, de la hermana de la mamá de la hermana Dianel, Señor, por la vida, Señor, de mi hermano Olivia, Señor, renueva, Señor, cada parte de esos cuerpos, Dios. Tu palabra dice que tú los formaste, Señor, tú pusiste un soplo de vida, Señor. El día de hoy te pedimos que soples vida, Señor, sobre esos cuerpos, Señor, y que el día de mañana, Señor, toda esta situación difícil que estamos pasando, Señor, toda esta quizás oscuridad, Señor, todos estos vientos contrarios, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor, pero que nosotros nos mantenemos todavía, Dios amado, remando. Entonces el Señor podamos ver la victoria, Señor, y podamos testificar, Señor, de la grandeza de tu poder, Señor amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, de una manera especial y haznos entender la necesidad de seguir remando, de seguir, Señor, trabajando en tu obra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación.